Este es un gran día para festejar y un día para recordar en nuestra historia moderna, puesto que la Suprema Corte de Justicia acaba de determinar, con 6 votos a favor y 5 en contra, que los ciudadanos decidan si se termina enjuiciando o no a los expresidentes. Esto quedará como un hito importante, que básicamente es un hecho relevante en un periodo de tiempo determinado, puesto que por primera vez en la historia, o por primera vez en nuestra historia moderna, los ciudadanos van a tener voz y voto de decir, ok, esta persona deberá ir a juicio por sus presuntos delitos. También hay algo importante que se tiene que aclarar. Muchas personas están confundiendo que hacer este tipo de cosas o que la Suprema Corte de Justicia haya determinado que, bueno, los ciudadanos van a decidir si se enjuician o no a los expresidentes. Ellos confunden eso con que ya se les está diciendo que todos los expresidentes en automático van a ser culpables. Y no, esa no es la realidad. Lo único que se va a dejar a disposición de los ciudadanos es algo tan sencillo como decir, ok, si este personaje cometió un delito o no, pues entonces que se le inicien las investigaciones correspondientes y queremos justicia. Es simplemente eso. Si un expresidente no cometió ningún delito y aún así la gente pide que esté enjuiciado, pues bueno, ahí la ley determinará, si no cometió ningún delito, no existe prueba de que lo haya cometido, pues no pasará absolutamente nada. Entonces, aquellas personas que defienden el hecho de que digan, no, porque hacen este tipo de cosas, eso está mal, viola los derechos de los expresidentes, no viola ningún derecho, porque esto no los está señalando en automático como culpables. Claro, de que no, simplemente se abre la posibilidad para que estos personajes puedan ser juzgados si hicieron algo malo. Si las personas quieren que se les juzgue, pero no hicieron nada malo, pues no va a pasar absolutamente nada. Pero ojo, si las personas solicitan que se enjuicie y estos personajes hicieron algo malo, pues entonces tendrán que pagar por las cosas que terminaron haciendo. Así de sencillo, les pongo el ejemplo más concreto. Recordemos que Genaro García Luna está en los Estados Unidos y por parte de la Corte de los Estados Unidos ya se presentaron más pruebas donde incluso se menciona que hay videos relacionados con el tema de, bueno, ya sabemos qué tipo de temas en los cuales dicen que hay ciertas relaciones con un personaje que pues tenemos en nuestro país, el cual es Felipe Calderón, ese mismo que era el que estaba muy interesado en que la ciudadanía no dijera si se quería enjuiciar a los expresidentes. Además, otro argumento que suelen utilizar las personas que están en contra de esto es decir, no señores, esto no se debe hacer por algo tan sencillo como que pues aquí lo que está haciendo es pasando encima de la ley y lo que se pone por encima de esta misma es la decisión de la gente y eso está mal. Bueno, esto no es totalmente cierto porque la decisión final de determinar culpabilidad no va a ser de la gente, va a ser de las personas responsables dentro de la justicia de decidir si esto lo es o no lo es. Y por ahora lo que estamos viendo es que por parte de Calderón, que era el que se encuentra más preocupado por eso, está haciendo lo posible para que eso no pasara. Y ojo, por fin pasó. Entonces, este hito, aunque a algunos les agrade, a algunos no les agrade, aunque algunos en algún periodo de tiempo de la historia más adelante consideren este un hecho bueno o otro lado consideren un hecho malo, pues bueno, eso ya será cuestión de cada quien. El ejemplo más concreto que les puedo dar que donde ocurre esto, por una parte tenemos a Benito Juárez, que por mucha gente es señalado como uno de los más grandes representantes de nuestra historia, y por otra parte tenemos otros grupos que consideran que eso no es así. Entonces, lo que vemos es que va a partir desde la perspectiva de donde lo veas, de si esto va a ser bueno o malo, pues eso ya lo determinará la historia. Pero por ahora, lo que vamos a ver es esa gran alegría que van a sentir muchos mexicanos de poder decir, por fin va a poder pagar a aquella persona que hizo las cosas mal. Así de sencillo. Y creo que si fuera únicamente por la decisión de los jueces, eso no hubiera pasado. La presión social que se pudo hacer en este gobierno, gracias a que, ojo, existe un respaldo de la gente al actual gobierno, es que se pudo hacer eso. Imagínense si este respaldo no existiera, si fuera así, ¿qué creen que hubiera ocurrido? Algo tan sencillo de que nunca hubiera pasado esta posibilidad por la Suprema Corte de Justicia para determinar si se juzgaba o no se juzgaba. Entonces, es alegre, es un día para algunos trágico, como a lo mejor puede ser para Felipe Calderón, como lo puede ser para Fox, como lo puede ser para Salinas, como lo puede ser para varios personajes por ahí. Puede ser día muy trágico, sobre todo para el personaje que ya le repetí hace unos momentos, que es Felipe Calderón, pero para otros va a ser un momento para festejar, para salir a las calles, que ojo, si van a salir a las calles a festejar eso, procuren hacerlo con las medidas de seguridad, la sana distancia, y tratar de no contagiar a nadie, así de sencillo, y también evitar que los demás te contagien. Entonces, creo que lo importante aquí es lo que va a quedar en la historia.
Entonces, realmente el apoyo de la gente al actual gobierno fue lo que hizo posible esta circunstancia, porque si hubiera ocurrido en otros, con esos gobiernos que realmente no eran apoyados, sino más bien que ellos habían comprado votos, se habían hecho sin fin de cosas, no hubiera pasado. ¿Por qué? Porque no iban a tener respaldo popular, que a la más mínima presión de personas, de terceros, esto se hubiera derribado. Ahora, la presión proviene del pueblo hacia las autoridades. Eso es genial, eso es excelente desde el punto que lo veas. Entonces, lo que hay que ver es qué sigue de aquí adelante. Lo más probable también a destacar es que muy sencillo, algunas personas van a utilizar el argumento de decir, no, muchas personas van a decir que no se quieren juiciar a los presidentes y esto va a quedar impune. Señores, saben el México en el que vivimos, conocen, los que ponen esa excusa, saben el México en el que vivimos durante 30 años, saben el México que vamos a tener a futuro, así es sencillo, o sea, realmente conociendo cómo nos hicieron durante bastante tiempo estos personajes como fue Fox, como lo fue Peña, como lo fue Calderón, como lo fue Salinas, como lo fueron sin fin de personajes, ¿creen que van a votar en contra de que se enjuicien a los expresidentes? Claro de que no. Les aseguro que un 90, un 80% de la población que es votante va a solicitar que sí, que se terminen llevando a juicio a aquellos que sean responsables de un hecho. Y lo que vemos es que tanto presidentes como Peña Nieto, tanto como Salinas, tanto como Fox, tanto como, bueno, sin fin, han estado involucrados en actos de corrupción gigantescos. El más concreto, el que se generó con el periodo de gobierno de Calderón y Peña Nieto, donde se mencionaba que existía complicidad o existía básicamente un proceso transaccional en el cual se mencionaba pues el desfalco que se intentaba hacer, donde lo que no pudo culminar el desfalco que no pudo culminar Calderón, se lo terminó pasando a Peña Nieto. Por eso le repito, la gente no va a votar en contra de que no se enjuicie. No, lo que va a ocurrir es que van a votar a favor de que se enjuicien a estos expresidentes por los hechos que cometieron. Y aquellos que regularmente suelen decir, no, se viola la ley, tranquilos. La gente va a votar a favor y entonces ahí mismo va a llegar la ley, se van a empezar a hacer las investigaciones y se va a poder juzgar, sea cual sea el presidente que sea. Porque yo le repito, lo que va a determinar si una persona va a ir a la cárcel van a ser las pruebas y los hechos. No va a ser realmente la población. La población simplemente es el mecanismo para decirle a las autoridades, queremos que se enjuicie. Pero ya las mismas autoridades internamente, con base a pruebas, con base a los elementos que sean otorgados, pues ahí es donde se decidirá. Y se terminarán pues sacando las culpas del personaje que sea o absolviendo de esas culpas que pueden que sean reales, pueden que no lo sean. Ahí ya lo dirá también la historia. Por ahora, creo que esto se tiene que recordar, además de que se tiene que festejar, incluso yo esto lo voy a festejar un poquito, claro, no saliendo tanto a las calles porque tampoco ahorita eso es buena idea, pero en general creo que sí, festejar directamente desde casa este tipo de hechos que van a quedar marcados en los libros de historia de aquí a 100 años, que van a quedar de que por primera vez en un periodo de tiempo determinado se tomó en cuenta la voz de la gente para decidir aquellos malos gobiernos que hicieron las cosas mal si iban a prisión o no iban a prisión. Entonces va a ser pues algo importante que se va a tener que destacar. Al igual que muchos otros hechos históricos que están ocurriendo en la actualidad, todo eso va a quedar en la historia y va a ser genial saber que muchos van a estar ahí, muchas personas importantes que lo que intentan es un cambio, ahí van a quedar. Entonces, realmente no tengo nada más que decir, más que, pues bueno, aquellos jueces que votaron en contra, creo que pues no les interesa en sí la gente, y más bien siguen todos ciegamente con base a la ley, pero bueno, eso pues es respetable. La cuestión es que incluso por ahí hay algunos personajes de la Suprema Corte que se les menciona de tener ciertas relaciones con grupos como lo es con grupos como lo es México Libre, donde está Margarita Zavala y Felipe Calderón, donde bueno, Margarita Zavala dice que es la dirigente de México Libre, pero el verdadero dirigente es Felipe Calderón, entonces, ese tipo de cosas, pero por lo menos los otros 6 tuvieron el valor, voy a decirlo así, no voy a decir que fue presionado, tuvieron el valor de darle la voz al pueblo. Entonces, bueno, realmente no hay más que decirme que esto les agradó. Me pueden dejar un like, un comentario y nada, nos veremos muy pronto y hasta luego.